Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Los países árabes e islámicos cierran filas contra el ataque que Israel lanzó en suelo catarí la semana pasada para asesinar al equipo negociador de Hamás. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con Benjamin Netanyahu y reiteró el apoyo de Washington a Tel Aviv. Israel continúa sus ataques en la Franja de Gaza. Hoy mató al menos 17 personas y las víctimas mortales por hambre subieron a 425. A casi 2 años del inicio del conflicto, la ofensiva israelí deja más de 64.000 personas muertas, aunque la relatora de la ONU para los territorios palestinos afirma más bien que el número podría ser 10 veces mayor. En Venezuela, Nicolás Maduro denunció este lunes una agresión de Estados Unidos contra su país que lo acusa de participar en redes de narcotráfico y en una rueda de prensa defendió el derecho de Caracas a la defensa y aseguró que las comunicaciones con Washington eran reducidas al mínimo. Iniciamos en Medio Oriente. Desde Qatar, los países árabes e islámicos cierran filas y condenaron el ataque que Israel perpetró la semana pasada contra una delegación negociadora de Hamás reunida en Doha. El bombardeo ocurrió mientras el grupo islamista revisaba el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza, impulsado por Estados Unidos. Egipto y Qatar, países mediadores del conflicto, acusan a Tel Aviv de socavar los esfuerzos de paz y advirtieron que la ofensiva israelí contra Gaza, cito, se ha convertido en una guerra de exterminio. Escuchemos. La tercera verdad que revela este traicionero ataque a nuestra soberanía es que el primer ministro israelí, que se jacta de haber cambiado el panorama de Oriente Medio en los últimos 2 años, lo que realmente quiere decir es que Israel puede entrar en cualquier lugar que desee cuando lo desee. Sueña con convertir la región árabe en una esfera de influencia israelí y eso es una peligrosa ilusión. 2 años de silencio sobre los crímenes y la barbarie en Gaza han reforzado en las mentes de los líderes de la ocupación la percepción de que todo es posible y que todo crimen puede cometerse con impunidad. Han seguido propagando la destrucción de un país a otro, incendiando toda la región. La cumbre también transmite un mensaje a la comunidad internacional. Basta de silencio ante el comportamiento de este Estado delincuente que ha incendiado la región, quemado, desplazado y asesinado sin rendir cuentas. Mientras tanto, en Jerusalén, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En rueda de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró su apoyo a su mayor aliado en Medio Oriente y el premier israelí insistió en que el ataque contra Hamás en Doha fue exclusivamente su decisión. Ramiro Cueva Verena nos amplía. Encuentro entre Rubio y Netanyahu en Jerusalén. El secretario de Estado de Estados Unidos y el primer ministro de Israel se reunieron en el marco de la visita de 2 días del diplomático norteamericano. El conflicto en Gaza fue el tema central. En declaraciones posteriores, Estados Unidos volvió a respaldar a Israel y restó importancia al reconocimiento que algunos países hacen sobre un Estado palestino. Las acciones que están llevando a cabo las personas y los diferentes países en las Naciones Unidas, en primer lugar, se deben en gran medida a sus propias políticas internas. En segundo lugar, son en gran parte simbólicas. En realidad no tienen ningún impacto en acercarnos a un Estado palestino. El único impacto que tienen es que hacen que Hamás se sienta más envalentonado. De hecho, lo han complicado más, han servido como un impedimento para la paz. Por su parte, Netanyahu resaltó los vínculos con el gobierno de Donald Trump. La alianza estadounidense-israelí nunca ha sido tan fuerte como ahora y el presidente ha sido un líder global excepcional. Realmente está transformando el mundo para mejorarnos a todos y puedo repetir lo que he dicho una y otra vez. Es el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca. Respecto a una posible paz, Rubio ironizó diciendo que jamás podría rendirse a sí mismo si quisiera detener el conflicto y llamó a Qatar a seguir desempeñando un rol constructivo en un contexto de tensiones entre los países árabes e Israel por su ataque en Doha.
Y en el terreno, Israel continúa intensificando sus ataques en la Franja de Gaza con el foco en Ciudad de Gaza. Al menos 17 personas murieron hoy en los bombardeos de su ejército y las víctimas mortales por hambre subieron a 425. Casi 2 años después del inicio de la ofensiva israelí en el devastado enclave palestino, Israel ha matado a más de 64.000 personas, aunque Francesca Albanese, relatora de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, advierte que el número más bien de muertes podría ser 10 veces mayor. Aquí los detalles. Continúa la destrucción de Gaza. 20 edificios fueron destruidos y al menos 16 palestinos han muerto este lunes. Bombardeos que se suman a la falta de alimentos. Ya tengo suficiente hambre, sed y miedo. Cuando hicieron esto, me desplomé por completo. No puedo caminar. Al igual que Fátima, decenas de palestinos hoy continúan un interminable viaje de desplazamiento constante y las órdenes de evacuación de Israel y los ataques se multiplican. Rafik Gattas lleva horas caminando, huye de los bombardeos desde 2023. No dormimos en toda la noche y esto es todo lo que tengo. Me fui con esto. Hoy vine caminando desde las 6 en punto y aquí estoy, caminando rumbo a lo desconocido. Juro que no sabemos a dónde ir. Pide a los países árabes acciones, alguna medida, piedad. Somos un pueblo que está siendo exterminado. Aquí hay un genocidio en la franja. Miren a la gente. El Ministerio de Salud de Gaza afirmó que los israelíes estaban empujando a más personas hacia la ya superpoblada Al-Mawasi, que carece de servicios básicos, comida y agua. La relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados alertó que la cifra de muertos, que actualmente se acerca a los 65.000, podría ser subestimada. 65.000 es el número de palestinos supuestamente muertos, de los cuales más del 75% son mujeres y niños, pero de hecho deberíamos empezar a pensar en 680.000, porque es el número que algunos académicos y científicos afirman que es la verdadera cifra de muertos en Gaza. Albanese denunció que un genocidio está en curso y que no solo se trata de crímenes de Israel, sino de un crimen mundial, sustentado por el silencio y el suministro de fondos y armas. Al mismo momento, el secretario de Estado de Estados Unidos se reunía con Benjamin Netanyahu y le expresaba su total apoyo. Y en otro orden de ideas, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este lunes que se logró un acuerdo con China sobre la red social de videos TikTok. La iniciativa prevé que la empresa matriz china ByteDance se desprenda de su participación para que la plataforma quede bajo control estadounidense. El funcionario no dio detalles sobre el costo de la operación ni tampoco cuál sería la empresa que tomaría su control, pero indicó que el pacto será refrendado el viernes durante una llamada entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping. Jesús Yajure con los detalles. Luz al final del túnel. Estados Unidos anunció un acuerdo con China sobre TikTok que prevé el traspaso de la red social a manos estadounidenses. El pacto anunciado en Madrid cierra la disputa y un periodo de incertidumbre sobre la aplicación, propiedad de la empresa china ByteDance y que cuenta con 1.500 millones de usuarios en todo el mundo, 150 millones de estos en Estados Unidos. En abril de 2024, el Congreso aprobó una ley que exigía la venta o el bloqueo de TikTok por motivos de seguridad nacional. El marco del acuerdo es que TikTok cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, respeta los intereses y la seguridad estadounidenses y también es justo para la parte china. No vamos a hablar de los términos comerciales porque es entre dos entidades privadas. Beijing tiene una acción de oro en ByteDance que le da derecho a vetar cualquier acción comercial. Ambos países, adversarios económicos, geopolíticos y tecnológicos, iniciaron una tensa batalla de medidas y contramedidas comerciales que incluyó aranceles y retrasos en licencias para la exportación de materiales claves. Ambas partes mantuvieron un intercambio franco y profundo sobre TikTok y las preocupaciones relevantes de China. Alcanzaron un consenso para la resolución cooperativa de problemas relevantes como la reducción de las barreras a la inversión y la promoción de la cooperación económica y comercial pertinente. Las negociaciones entre Estados Unidos y China podrían dar lugar a otra prórroga de 90 días de la tregua arancelaria antes de la fecha límite del 10 de noviembre.
En información sobre la región latinoamericana, hay expectativa en Colombia. El país sudamericano asegura que obtuvo logros históricos en su lucha antidrogas, justo cuando este lunes podría perder la certificación antinarcóticos otorgada a una veintena de países por parte de Estados Unidos. La desertificación se traduciría en una pérdida de $380 millones al año en ayuda de Washington a Bogotá. Samuel Salgado Castro con la información. Desde 1961, la Ley de Asistencia Extranjera de Estados Unidos evalúa en su cooperación antidrogas a países como Colombia, principal productor de cocaína. La reducción de cultivos ilícitos, la interdicción de drogas y laboratorios, así como extradiciones y tratados entre Washington y Bogotá, hacen parte de las condiciones de la Casa Blanca para mantener la certificación al país suramericano. Desde el Plan Colombia en el año 2000, Estados Unidos ha invertido en promedio $450 millones anuales para temas de seguridad en Colombia. Sin embargo, en 2023, la ONU reportó una cifra récord de 253.000 hectáreas de coca en Colombia, 67% del total mundial. Un 9% más que en 2022 y un aumento del 53% en producción de cocaína que coincidió con el primer año de gobierno de Gustavo Petro. Pero en Bogotá consideran que han hecho bien el trabajo. Lo que tenemos es una conciencia totalmente tranquila de haber entregado absolutamente todo. Aquí hay un empeño absoluto, como lo dije ahorita, tal vez de los países que con mayor contundencia e integralidad ataca el narcotráfico es Colombia. En 2024 se incautaron 960 toneladas, un 14% más que el año previo, y hasta agosto de 2025, 601 toneladas. El gobierno Petro prioriza la sustitución de cultivos y la redistribución de tierras, generando tensiones con Estados Unidos, especialmente con la administración Trump, quien ha amenazado a Colombia con sanciones también por el tema migratorio. Desde 2023, Estados Unidos ha venido reduciendo su ayuda económica a Colombia por dudas sobre la política antidrogas del gobierno Petro. La certificación estadounidense a Colombia también influye en los programas de USAID, préstamos del Fondo Monetario Internacional y niveles de alertas de viaje, y constituye el núcleo de la relación bilateral. Ahora vamos a Venezuela. Nicolás Maduro asegura que Washington está preparando una agresión de carácter militar contra Caracas y que en respuesta su país ejerce su derecho a la defensa. En rueda de prensa, el presidente venezolano además afirmó que las comunicaciones con la administración Trump están deshechas y pidió a la CELAC organizar una conferencia extraordinaria por la soberanía de América Latina y el Caribe. Escuchamos al líder venezolano. No es una tensión. Es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente. Y finalizamos en Ecuador, que vive nuevas tensiones sociales tras la eliminación del subsidio al diésel, lo que provocó un fuerte aumento del precio del galón de este combustible. Al menos 30 transportistas bloquearon las vías que conectan la costa con la sierra en Ecuador, mientras otros sectores del transporte acordaron una tregua de 30 días para dialogar con el gobierno. Y en paralelo, gremios de trabajadores anuncian movilizaciones para exigir que se derogue el decreto del presidente Daniel Noboa. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, nos amplía la información. Al anuncio del fin del subsidio del diésel, sigue escalando la tensión social en el país, transformando el descontento en protestas que hoy se extienden en varios puntos estratégicos de Ecuador. Ya no solo se siente en las provincias, bloqueos en vías han venido ampliándose desde la Sierra Centro hasta la ciudad de Quito. En Guayaquil, por ejemplo, a pesar que no hay paro, solo el 25% del transporte público circula en las calles, han dicho algunos dirigentes del transporte. A los cierres en Carchi, que hoy afectaron la Panamericana Norte, se sumaron bloqueos en el norte de Quito, específicamente en el sector de Calderón, uno de los accesos principales en la ciudad capital. Mientras el gobierno advierte de sanciones penales a gremios como los de Pichincha, han optado por el diálogo, logrando una tregua. Pero el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, y la Unión Nacional de Educadores, UNE, han sumado una nueva dimensión a este conflicto.
hicieron un llamado a la movilización nacional el próximo 17, 18 y 23 de septiembre. Sindicatos y gremios se unen para rechazar la medida del Ejecutivo. La situación podría escalar en un posible paro nacional, pero el gobierno lo ha negado, diciendo que justifica la limitación del subsidio del diésel. Un escenario de incertidumbre mientras se desarrollan paralizaciones al norte y al sur de Quito en este momento. División en el sector del transporte y la adhesión de las grandes centrales sindicales, mientras que el gobierno sostiene que no dará vuelta atrás a la medida anunciada por el Ejecutivo Nacional a través de una cadena nacional. Anunció la entrega de compensaciones, construcción de áreas de descanso para transportistas, pagos de entre 400 y $1.000 para los transportistas de pasajeros y de carga pesada. Aseguran que no habrá incremento del pasaje de transporte, han dicho, pero la medida surge luego que el propio mandatario Daniel Noboa asegurara que no iba a tocar los subsidios ni a reducir los combustibles, sucediendo por ello lo contrario. Y del informativo, gracias por su compañía. Hasta la próxima. Bienvenidos a la entrevista de France. Cada semana, Rodrigo Sedano recibe a un nuevo invitado. Políticos, deportistas, artistas. Entrevistas con personajes que están en el centro de la actualidad. Sus puntos de vista y experiencias. Un cara a cara con el mundo. La entrevista, presentado por Rodrigo Sedano en France 24 y France24.com.